Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. Tengo hoy una persona que estoy muy emocionada que esté aquí conmigo grabando. Es la primera entrevista que voy a hacer, así que estoy súper emocionada. Es una amiga mía muy querida y que admiro mucho. Bienvenida, Regina Marco. ¿Cómo estás? Ay, estoy feliz de estar aquí contigo, Durga. Llevamos mucho tiempo tratando de hacer algo juntas, pero entre hijos, trabajos, muchas cosas no lo logramos y estamos aquí sentadas en una tarde lluviosa en Valle de Bravo, hermosa, pudiendo compartir finalmente. Sí, por fin. La verdad es que sí, de repente se vuelve complejo, pero vamos a agradecer este momento. Vamos a empezar con esas 3 respiraciones conscientes que me encanta antes de empezar a conversar. Entonces, donde estén escuchando, vamos a cerrar ojos si es que pueden. Y vamos a inhalar y exhalar. De nuevo, inhalo. Exhalo. Y una última, inhalo. Y exhalo. Uf, ahora sí. ¿Qué cambio hace esas 3 respiraciones? Es impresionante. Algo muy sencillo. Bueno, entonces quiero primero presentar a Regina Marco para los que no la conozcan. Ella es un Life Design Coach, también es maestra de meditación, da varios cursos en línea y, y pues como les dije, es una amiga y es una persona que admiro mucho por la valentía que ha tenido de hacer las cosas distinto y es también parte de lo que le voy a preguntar hoy. Entonces, sí, Regina, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo fue que entraste en este camino de la meditación y de irte a India y todo esto que pasó? Pues, o sea, yo tenía una vida mucho más normal y común. Estudiaba ciencias políticas en la Ibero. Entonces, pues llegaba al gimnasio antes para que no me tocara tanto tráfico y un día en vez de entrar a clase de pilates, entré a clase de yoga y la clase de yoga era con Jorge Espinosa. Y desde la primera clase que tomé fue así de, wow, esto es lo mío. Y a partir de ese día, pues no paré. O sea, empecé a tomar clases con Jorge Espinosa, con Marcos Hatzán, con Amado Cavazos, que eran como los maestros que estaban en ese tiempo. Compré todos los libros en Amazon que encontré de yoga, que llegaban a Estados Unidos, todavía ni llegaban a México. Y a partir de ahí, pues la vida me cambió. Encontré por primera vez como mi pasión. Y pues seguí practicando y haciendo teacher trainings en México y en Estados Unidos, hasta que empezó como el tema de, pues me quiero ir a la India, pues ¿de dónde viene esto, no? Quiero aprender más, pues viene de la India. Y entonces este deseo empezó a crecer más y más y más en mí. O sea, hasta si veía una ropa que decía hecho en India, me la quería comprar, así fuera de Zara. Sí, sí, tenías que ir a ese lugar, como el origen. Exacto, hasta que ya de repente pero era difícil, tenía un novio, llevaba 7 años con él, tenía un programa en la tele, trabajaba en vivo, o sea, tenía como una vida de sueño. Pero yo seguía sintiendo que no era suficiente, iba a cumplir 25 años y entonces dije, oh, ya, me quedo aquí y a lo mejor voy a ser mamá pronto y pues esta va a ser la vida. O me voy a la India. Dije, no, me voy a la India. Adiós, está todo, ya me voy. Ay, qué valiente. ¿Qué pasó en ese punto? ¿Fue difícil tomar esa decisión o realmente fue más bien como, oh, ya me doy ese chance y doy ese salto y no hubo tanto miedo como emoción? Es que justo lo que estás diciendo es algo muy interesante, porque el miedo y la emoción van muy de la mano. Entonces, claro que había miedo, o sea, estaba dejando mi casa, mi novio, mi trabajo, la vida como la conocía. No sabía que me iba a la India 7 años, o sea, me iba en enero y tenía el regreso en noviembre, pero pues me fui sola. Entonces, claro que había miedo, pero también hay emoción. Entonces, pues, como que usé más la emoción que el miedo y pues yo me fui feliz. Perfecto. ¿Y a dónde llegaste? ¿Cómo supiste qué hacer en la India o cómo planeaste tu viaje allá? Pues primero llegaba a un curso en Wannes University,
los del Diksha. Entonces llegué directo a eso, ¿no? Y estuve ahí como 3 semanas y de ahí me iba al sur de la India, a Goa, a practicar Ashtanga Yoga con Rolf Nayukat. Entonces tenía esas 2 partes planeadas, con boleto de avión, dónde llegar a Goa. Y ya una vez en Goa, pues ya se te abre el mundo. Hay muchísima gente viviendo ahí de todo el planeta. Entonces ya, de ahí me seguí. Allá, a explorar. Y fue aquí donde, porque sé que tienes un maestro, ¿no? ¿Fue ahí donde conociste o enganchaste con ese lineaje o ese tipo de maestro o ese tipo de meditación? ¿O cómo fue que llegaste a tu maestro? Fui en una búsqueda. Los primeros 3 años y medio fueron buscar. Entonces, después de ir a One, dije, no, quiero más. O sea, hacía Ashtanga, me fui al ashram de Osho, viví en Rishikesh, en muchos ashrams, hacía vipassanas, me fui a Nepal, buscaba, pero no acababa de sentir que había un clic completo. O sea, sí decía sí, pero luego decía, no. Estuve personalmente con el Dalai Lama 2 veces. Decía, sí, pero no, todavía no. Hasta que de repente fue muy interesante porque fue a través primero de las enseñanzas. Y oí unas enseñanzas y dije, wow, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Y después supe que era budismo. Era un budismo ahí disfrazado. Entonces yo ni siquiera sabía que era budismo, ¿no? Yo pensaba que el budismo y yo no conectábamos. Sí, me pasa. Ajá. Hasta que oí las enseñanzas como más profundas del budismo y dije, yo esto es lo que quiero. Y luego ya supe de dónde venía y dije, perfecto, entonces eso es lo que quiero. ¿Y te fuiste entonces a estudiar tal cual a esa escuela? No, es que tenía un novio. Ahí apareció un novio danés que llevaba él viviendo en la India 25 años. O sea, un súper yogi así de cueva. De cueva. Dorje. Entonces, pues Dorje apareció al mismo tiempo, ¿no? Que yo había escuchado estas enseñanzas. Y entonces, pues ya más bien a él le dije, es que yo... Y él fue el que me dijo, mira, sí, pero viene de acá. Y yo, ¿qué? No lo puedo creer. Y él, sí, o sea, entonces ya me empezó a sacar libros. Dije, no, sí. Y entonces ya le pedí así, por favor, quiero hacer retiros, o sea, enséñame, llévame con tus maestros, por favor, o sea... Y entonces ya nos fuimos a los Himalayas, rentamos una casa y ya hice como un primer retiro en serio con él. Y de ahí fuimos a otro lado, ahí iba a enseñar a un maestro y resultó que era el mío. ¿Cómo supiste? Porque esto es algo que a mí también como tenemos como eso en común, ¿no? En ese sentido tengo un maestro que cuando lo conocí lo supe que era mi maestro, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Cómo supiste que, me lo preguntan mucho a mí, ¿no? ¿Cómo sabes quién es tu maestro? ¿Cómo supiste que Ram Dass era tu maestro? ¿Cómo supiste que él era tu maestro? Bueno, primero hoy lo escuché enseñar. Estuve como 5 días en unas enseñanzas y me parecía impresionante, ¿no? O sea, llegaba a un nivel de profundidad que yo nunca había escuchado antes, pero además de eso hacía clic conmigo, lo podía entender. Y después, sí, no, ya, o sea, la primera vez que me vio a los ojos fue de, o sea, sí, pues es una conexión, ¿no? Es una conexión kármica, así como pues tienes no sé, conoces a alguien y es el amor de tu vida, o conoces a una amiga y es de clic, luego, es algo, es un link, es algo que está ahí, y hay distintos tipos de maestros, ¿no? Dependiendo del camino que estás practicando, puedes tener un amigo espiritual, puedes tener un guía, puedes tener un gurú, es distinto, ¿no? Muy bien. Y después, ¿cuándo tomaste la decisión o qué fue lo que te regresó a los 7 años a México? Una vez que tuve maestros, me impresionó muchísimo. O sea, yo pensé que me iban a mandar a una cueva y no, me pusieron a trabajar. O sea, estaba con un maestro en Nepal, me estaba yendo un día de Nepal y me despido de él. Me dice, Regina, tú tienes que estudiar y trabajar. Y yo, ¿qué?
yo ya trabajo, vendo ropa en el mercado de Goa. No, no, no. Tienes que estudiar y algo con lo que puedas ayudar a la gente y tener un trabajo en serio. Y yo dije, ¿de qué hablas? O sea, ¿no me vas a mandar a una cueva? O sea, ¿qué? O sea, salí así, me acuerdo, salí de Nopal llorando. Y de ahí todavía este maestro venía a México. Y yo le dije a mis papás, vayan con él, vayan con él. Y mis papás, bueno, está bien, vamos. Y estuvieron solos con él. Y lo primero que les dice es, ¿y Regina ya está estudiando? Mis papás lo amaron en ese momento. Así, oye, ¿ya viste que tu maestro quiere que estudies y trabajes? Yo, ¿qué? Entonces, eso me empezó como a regresar al mundo, ¿no? Porque antes de eso, pues vivía sin teléfono, o sea, vivía por completo, ¿no? Como aislada, o bueno, sí, jugando en el mundo y haciendo mi práctica, pero eso fue lo primero que me empezó a regresar. Y después ya como de 7 años, ya se estaba acabando la etapa. Yo siento que todos son etapas. Yo no creo que haya una cosa que te va a hacer feliz toda la vida, ¿no? O sea, cumple su propósito y cambia. Yo ya quería como echar raíces. En 7 años nunca estuve más de 3 meses en un lugar. Entonces yo ya quería como echar raíces para poder ahora crecer diferente. Pero es muy difícil parar. No, estás en la India, te vas a Bali, te vas a Dinamarca, estás en un retiro, en otro, amigos, viajas, es muy divertido. Hasta que me tocó el terremoto en Nepal, en Katmandú, que fue durísimo, ¿no? Porque en Nepal en condiciones normales ya parece que está en guerra. Entonces, ya no, o sea, en condiciones normales no hay luz, no hay agua, no hay nada, ¿no? Entonces, en terremoto se volvió durísimo. Y de ahí me vine a México. Pasando por México y me embaracé. Y ya, cambio drástico. Sí, este es uno de los temas favoritos porque es otra de las cosas que compartimos y es otro de las cosas que más me preguntan, ¿no? Súper práctica de ser mamá y cómo te cambió eso. No, para mí fue, o sea, brutal. Yo quería ser mamá, pero no tenía idea de lo que estaba hablando. Y es que eso nos pasa a todas, la verdad, ¿no? O sea, todos creo que tenemos esta imagen de lo que es ser hijo, o sea, tener hijos, y es como muy romántica, ¿no? Y el bebé, y además siendo yogis, a veces hasta más, ¿no? Yo me imaginaba que mi hija iba a ser como súper yogi y como película, ¿no? Como muy fantasiosa de lo que es ser mamá. Entonces, ¿cómo fue la realidad? O sea, pues la primera realidad, o sea, es, pues, ok, estoy embarazada. Ah, perfecto. O sea, pues, ¿y qué vas a hacer? ¿No? O ya, o sea, ¿y puedes hacer yoga mañana? ¿Te puedes dar un masaje? O sea, de repente ya no te quieren ni dar un masaje. ¿No? O sea, y ya, ¿no me puedo tomar un mezcal? O sea, espérate. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo perdí mi cuerpo? ¿Cuándo ya no puedo yo hacer lo que yo quiera? ¿No? Que yo había, pues, o sea, básicamente viví 7 años haciendo lo que se me dio la gana. Entonces fue como un cambio así de brutal, ¿no? O sea, mis amigas me decían, es que Regina, parece que te embarazaste a los 16, ¿no? Porque yo es que ya no puedo hacer nada. Tienes 31 años, o sea, y has vivido lo que nadie, pero pues es que por eso mismo se hizo más difícil, ¿no? Entonces fue como, pues dejar ir de mí muchísimo. Fue ahora sí necesito dinero, no que antes me daba igual, o sea, si dormía en una hamaca, bueno, no es cierto, siempre me ha gustado vivir bien, pero pues sí podía, pues sola, pues no hay bronca, ¿no? Y luego fue la relación con el papá de mi hijo, que fue durísima, o sea, se fue a 6 semanas de que mi hijo naciera, terminó esa relación, entonces aparte sola, y de regreso en la Ciudad de México, en un departamento. O sea, la casa donde yo crecí la habían hecho departamentos y mi papá me prestó un departamento ahí. Yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo mi hijo va a nacer en la Ciudad de México después de que yo he vivido en todo el mundo? Había contingencia ambiental peor que nunca. No, o sea, sí fue, o sea, todo lo que había practicado en los Himalayas, todo lo tuve que poner en práctica. Aplicar. Y entonces, ¿nació en México y luego te viniste a Valle? ¿O cómo fue ese último periodo tan duro que dices que se fue, ¿no? El papá de tu hijo
¿Y cómo fue este último proceso? Porque creo que esa es una parte de las partes más duras, ¿no? Cuando ya está el bebé en casa. Siempre nos preocupamos, hay cursos, todos los cursos para el parto. Me dicen, está cañón el parto. Les digo, no manches, es como una fiesta. El parto no es el problema. No, es cuando ya está en la casa. Sí. ¿Y cómo manejaste eso? ¿Y cómo pudiste aplicarla? ¿Qué tipo de prácticas? Porque fíjate que esto me lo han estado pidiendo mucho, ¿no? Estas amigas y alumnas que se embarazan y obviamente pues ya estamos en esto, ¿no? Y entonces me dicen, ¿y cómo manejamos el posparto? ¿Y qué tipo de práctica a ti te ayudó si es que pudiste lograr hacer alguna? ¿Mm? Sí, pues digo, en el embarazo sí practiqué todavía bastante. Y después, o sea, ya nació mi hijo, ¿no? Entonces, ¡tarán! Ya, no dormir, wow, ¿no? Al principio es como, estás en un high, no es como toda una novedad. Yo trataba, por ejemplo, algo que me empezó a frustrar mucho era que ya nada más tenía como pequeños momentos para mí y me di cuenta que empecé a pasar mucho tiempo en el teléfono, ¿no? Porque estás todo el día en tu casa y estás amamantando y te llama, o sea, no tienes como 2 horas para hacer algo, tienes 15 minutos, entonces sacas el teléfono, ¿no? O sea, o sea, sí, mi screen rate subió muchísimo. Y yo así, ¿qué es esto? Entonces trataba como de conectar, o sea, de hacer algún tipo de meditación cuando lo amamantaba. Okay. Y en lo que yo practico, o sea, se caracteriza mucho por pequeños momentos cortos, muchas veces, hasta que se vuelva continuo, es la idea. Entonces, pues esa es una práctica perfecta para mamás. De acuerdo. Entonces, como aplicar eso de, ok, pequeños momentos cortos de 3 respiraciones, ¿no? De claridad o de presencia o de la práctica y las instrucciones que cada quien tenga. Y así, como hacer cortes en el día. Y también, o sea, mucho la práctica de la impermanencia. O sea, porque es como, ¿cómo? Ya se acabó mi vida, ya cambió para siempre, ya nunca voy a poder hacer lo que yo quiera. O sea, se siente, la primera vez que llevé a mi hijo al doctor, creo que nos tardamos, ya sabes, a la semana sales, ¿no? O sea, creo que me tomó 2 horas salir de mi casa. Yo qué sé, Totalmente. Y las que están escuchando lo sé qué les pasa, porque no da ataque de pánico la pañalera. No sabes qué meter, ¿no? Es como 4 pañales o 6. ¿Llevaré un cambio de ropa o no? O sea, la cosa más sencilla se vuelve muy, muy compleja. Se va a portar bien en el carrito, le va a ir bien en el huevito. O sea, es todo un mal viaje. Sí. Entonces, como recordar de, ok, no, o sea, no es para siempre. O sea, el posparto no es para siempre, los Terrible 2 no son para siempre, o lo que sea, ¿no? Porque siempre hay algo con los hijos. O sea, siempre hay una etapa nueva, no se acaba. Entonces, como, pues saber que las etapas van a cambiar y tratar de disfrutar lo más que puedo en cada etapa que estoy, sabiendo que va a cambiar, ¿no? Entonces... Está bueno eso. Y porque cuando hablas de práctica, la gente a veces cree que es yoga. Y por eso quiero como nada más igual y que nos platiques cuáles son las prácticas que haces para que no se confunda la gente creyendo que igual y haces una serie de Ashtanga. No lo sé. Ok, yo hice yoga muchos años. O sea, empezó mi camino con el yoga y después pues me fui a la India por el yoga. Hice Ashtanga así tradicional, Mysore a full. Porque no había otra cosa que pudiera hacer en la India que me gustara, básicamente. Y después, poco a poco, me fui dando cuenta que lo que más me interesaba era la mente, ¿no? O sea, pues sí, la parte de meditación y de cómo trabaja la mente. Entonces, el yoga siguió en mi vida, pero ya no con esa pasión. La pasión se transformó en cómo funciona mi mente, cómo libero mi mente, cómo la uso los pensamientos, cómo transformo emociones. Esa es la parte que a mí verdaderamente me apasiona y lo que me mantuvo tantos años en India. Entonces, creo que el yoga es muy bueno, sobre todo si tienes una buena motivación.
aunque no tengas una buena motivación, o sea, sí hace algo el tipo de respiración, el tener en un punto enfocado, las posturas, el estar en silencio, o sea, sí, por supuesto que tiene beneficios, ¿no? No, te sientes diferente, te alinea, mueve el prana, o sea, sí tiene toda una serie de beneficios. Pero bueno, cuando yo ya hablo de práctica, las prácticas a las que me estoy refiriendo es mucho más de meditación. Ok, ¿nos podrías decir como un día, y creo que esto a la gente le va a encantar, se despierta Regina en la mañana, ¿qué hora se despierta? ¿Qué tomas, qué meditas, qué comes, hasta qué hora? Un día común tuyo, digamos. Ok, pues normalmente me despierto con mi hijo. ¡Mamá! Ya, así. ¿Duerme contigo? No duerme conmigo, más bien yo duermo con él. He tratado de ser muy estricta en que no se meta a mi cama, entonces más bien yo me voy a la de él. Viene por mí, yo acabo en su cama individual, los dos. Normalmente amanezco ahí o me grita desde su cuarto o aparece. Y entonces pues es estar con él, ¿no? O sea, prepararlo para la escuela, agua con limón, jugo de apio, desayuno para mi hijo, ahí ya estoy trabajando la paciencia, todo lo que tiene que hacer no lo quiere hacer. Hago algunas también muchas de mis prácticas tienen que ver como con aspiraciones, con motivaciones. Entonces, las hago así en la mente. Trato de abrir los ojos y que sea lo primero que hago, de hecho. ¿Como qué sería una aspiración? Por ejemplo, que todas las acciones, que todos mis pensamientos, que todo lo que diga el día de hoy sea de beneficio para todos los seres sin que sepan ni siquiera cómo. Muy bien. Eso es una Es aspiración, una por aspiración. ejemplo. Entonces la dices en tu mente y te Ujú. vas a lo siguiente. Exacto, o sea, trato por lo menos de hacer eso, ¿no? Para hacer mi día significativo, así sea haciendo lo más mundano. Ok. Entonces, desayuno, igual y una aspiración por ahí, porque lo que me llama mucho la atención de lo que comentaste, la práctica, que está muy bueno, porque también a mí mi maestro me ejerce estilos de pequeños, otra vez, en nuestro tipo de vivencias, ¿no? Necesitamos esos pequeños espacios que nos recuerden que no estamos en los roles. Entonces, esto de las aspiraciones está muy bueno porque es como ¿no? Como una respiración de, a ver, estoy en este mundo tratando de, ¿no? No solo estoy poniéndole el desayuno a Sutra, ¿no? Estoy mandando esta energía y en mi energía de cómo actúe con él tiene un impacto. Entonces, como que te saca del rol un poco y te mete como en una especie de presencia. ¿Te pasa eso? Sí, y también, o sea, dentro de lo que yo practico, o sea, todas las prácticas, para que una práctica sea completa, siempre tiene que tener una parte de, pues se llama refugio, y después de que sea por todos los seres. Y al final tiene que tener una dedicación de mérito. Se tiene que dedicar. Entonces, puedes hacer eso con tu día. Es como hacer todas tus actividades, las metes. A ver, entonces prácticamente para que la gente diga, ok, así lo vive. Entonces te levantas, tu afirmación, desayuno, jugo verde, agua con limón, perdón, jugo de apio, etcétera. Luego, ¿qué? Luego llevo a mi hijo a la escuela. Eh, Podemos llegar en coche o caminando. Entonces, si de ahí me voy a ir hacia otro lado, lo llevo en coche, y si no, pues caminamos por el bosque, cruzamos unos borregos, cruzamos un río, y a las 9 de la mañana ya lo dejé en la escuela, y a partir de ahí, pues tengo de las 9 que lo dejé a las 2 que lo recojo, tiempo para trabajar, para tratar de hacer una práctica más formal, o sea, sentarme en mi sillón de meditación, en mi cojín de meditación, hacer pilates o hacer yoga. Todo eso lo trato de meter en esas horas. Ok. Y también creo que la gente te tiene medio identificada por esa como práctica yoga pilates. ¿Es algo que juntaste, tú lo hiciste, lo aprendiste? Pues, o sea, lo empecé a hacer cuando, o sea, después de meterme muchísimo en la mente, llegó un momento y dije, ok, claro, o sea, pero sigo necesitando el cuerpo. Entonces dije, ok, voy a desempolvar un poco mi yoga. Pero
fue de cómo puedo sacarle el máximo provecho, porque si me echo 1 hora y media de yoga y no tonifiqué nada, me ha faltado otra hora de pilates. O sea, también quiero fortalecer, ¿no? También quiero una línea en el estómago y buenas pompas. O sea, lo quiero todo. Entonces empecé yo como a lo que había aprendido de pilates o de ejercicios, pues sí, de barreo, a integrarlo para que en 1 hora pudiera hacer todo de un jalón. Ok. Esta es una pregunta que, no sé, yo se la había hecho a varios maestros y esto me gusta de ti porque lo que siento a veces que pasa es que cuando nos empezamos a ir muy a la mente, ¿no? Y a prácticas más devocionales o más racionales o de meditación, como que se olvida un poco esta parte corporal y parece que lo has podido integrar muy bien. Entonces, ¿cómo ha sido el que no te pelees con él? Siento que mucha gente se pelea con el cuerpo. ¿Cuándo fue la realización de que no es muy importante que sí esté marcada, que sí esté fuerte, que sí esté fit, por así decirlo? O sea, ¿por qué sí la importancia? Bueno, primero porque soy vanidosa. Qué bueno, qué buena honestidad. Me gusta verme bien, ¿no? Entonces, eso por supuesto. Y después, porque yo creo que he aprendido mucho de mi maestro, ¿no? O sea, mi maestro es, pues, un Rinpoché tibetano, budista, bueno, de Bután, pero es director de cine, es escritor, es súper cool. Entonces, sí, él escribe sus películas, abrió Tribeca con su película de la penúltima que hizo en Nueva York. Entonces, pues he aprendido la espiritualidad con él desde ese lado, ¿no? Como un poco de sí vivo en el mundo y no me pierdo en él. Sí, soy quien soy. O sea, mi maestro nos hace, es como hacer las paces con quien soy, ¿no? O sea, antes de esto yo era más así, me tengo que vestir de blanco y tengo que ser medio hippie y medio pobre. O sea, como que lo vivía más así, hasta que encontré no, este camino, este linaje de maestro y fue de, no, o sea, puedo ser perfectamente quien soy, en tacones o sin zapatos o como yo tenga ganas y tener un camino espiritual sin absolutamente ningún problema. Entonces, por supuesto que no está peleado con la parte física. Y pues como yo había hecho también tanto yoga, pues sí empecé a notar, ok, o sea, si hago yoga, sí hay una diferencia en mi mente. Entonces, sí es una herramienta. O sea, como que lo vi y dije, mira, el yoga está bien, no creo que el yoga me lleve a la iluminación, no lo veo así, pero, o sea, es parte de, no es 100% necesario, pero no manches, me calma la mente, medito mejor, transforma mis emociones, o sea. Sí, sientes el efecto, es evidente, digo, si no, creo que, de hecho, creo que es parte muy importante en la introducción de estos caminos, porque es así como yo veo que varios entramos, incluyéndome. Y si no existiera el yoga físico, no sé qué tan fácil hubiera sido para varios de nosotros empezar como a tomar más atención en esto. 100%, o sea, yo al yoga le estoy eternamente agradecida. Fue mi puerta de entrada. Y muchas veces, o sea, ¿qué? ¿Te vas a sentar así, hola, siéntate aquí a meditar 1 hora y media? No manches, ¿de qué hablas? Entonces, con el yoga, o sea, puedes ir purificando eso y es una meditación en movimiento. Entonces, no, tiene muchos, muchos beneficios. Y entrando más al tema de mamá, ¿qué prácticas te ayudan para mantenerte centrada cuando ya lo recoges de la escuela? Cuando ya no estás en el break de trabajo y de práctica. Mira, cada vez trato de implementar más bueno, o sea, a ver, no vayan a chocar si van manejando. El pasar menos tiempo con él y más presencia. Entonces, antes trataba, o sea, además de meter práctica, ejercicio y trabajo en la mañana, o sea, soy mamá soltera, mantengo todo, nadie me da un peso. Entonces, y aparte la acupuntura, ¿no? Y aparte ver a tus amigas y echarte toda la tarde con él. Entonces, o sea, he metido más, pues si no pude hacer ejercicio, me voy a ir en la tarde. O no pude meditar, lo voy a hacer, me voy a tomar 1 hora en mi tarde.
o me voy a la acupuntura. Entonces, siento que el poderme yo, o sea, quitarme la culpa, ya también mi hijo tiene 3 años, pero la verdad lo debí de haber hecho desde antes. Entonces, quitarme un poco la culpa y darme un momento. No me dio tiempo de meditar en la mañana, lo voy a hacer ahorita. Cierro la puerta de mi cuarto o que se vaya a caminar. Y entonces, eso, el que no me dé culpa, el tomarme ese espacio que yo necesito, hace que pueda estar mejor con él. Es que esto es clave en lo que estás diciendo y creo que a todas nos pasa y no nos damos ese chance y creo que justo en el posparto, bueno, y sobre todo a las primerizas, nos pasa eso. Tenemos tanta culpa de dejarlo que nadie nos ayuda y que se vuelve literalmente asfixiante. Y entonces, entre que no nos damos ese espacio y no nos damos cuenta que nos estamos drenando al punto que no podemos darle nada. Entonces, creo que esto es un gran consejo, el darse espacios y tiempos sin sentir que estamos haciendo una falla, sin sentir que somos malas mamás, le vamos a dar cosas mucho mejores, ¿no? Yo creo que esto es clave para todas las mamás que nos están escuchando, que sí se den los espacios y como dices, si es de amigas, es de amigas, si es de salud, es de salud, si es de ejercicio, de meditación, o sea, no, porque a mí me pasa mucho que solo me doy el chance para chamba, ¿no? Solo. Entonces te vuelves una workaholic. Exacto, entonces estoy grabando el podcast el viernes en la tarde en Valle de Bravo. Cuando los 3 están en la ludoteca con Adrián. Entonces, exacto, o sea, creo que es bien importante que además de que estamos haciendo, y hay muchas mamás solteras, pero no solamente solteras, o sea, hacemos mucho en diferentes actividades y el podernos dar el chance de respirar sin que tenga que ser como me están pagando o estoy haciendo una chamba y darnos el espacio, creo que es de los más buenos consejos que he escuchado para las mamás. Entonces, gracias por la sinceridad y por sí, ¿no? Decirlo como es, porque creo que es muy importante. Es súper importante y es muy difícil porque hay mucha culpa. O sea, yo necesité creo que 2 terapeutas que casi me lo pusieran como una obligación hasta que dije, claro, tienen toda la razón. Y luego tenía amigas que me decían, Regina, o sea, tú eres una mamá soltera que trabaja y mantiene todo. Deberías de estar trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, si tú estás pudiendo hacer todo y necesitas 1 hora para lo que sea en la tarde, o sea, dátelo, pero y sin culpa. Eso es lo más difícil. Sí, sin culpa. Esa es la cuestión. O con la mínima. O con la mínima, sí. Pero se va quitando. Digo, a mí me ha tomado 3 hijos y con M lo he manejado mejor, pero para que sepan, creo que gran parte de mi felicidad ahorita como mamá, de mi plenitud, es porque logré hacer este balance un poquito mejor, pero me tomó literalmente 3 hijos, darme el chance de sí tener mi nana, sí seguir trabajando, sí dar las formaciones, sí tener este espacio contigo ahorita, ¿no? Que antes igual y con Naomi, la primera, no hubo manera y la vez que acabé deprimida, ¿no? A los 8 meses yo ya tenía una depresión. Entonces, me parece muy importante este consejo de ambas hacia las mamás. Y justo es quitarnos esa culpa que nos come. En otros temas, si hubiera 3 cosas que le pudieras recomendar a los que nos están escuchando que pudieran hacer en su día, ¿no? 3 como consejos, 3 practiquitas, 3, ¿qué podemos dejarle a estas personas que nos escuchan como para que tengan mayor bienestar y se centran más? Yo creo que la primera sería no ver el teléfono 15 minutos después de despertarte y 15 minutos antes de dormirte y tratar de expander ese tiempo. Porque es impresionante empezar el día, o sea, viendo tus likes de Instagram, no. O checando mails o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que meter sesiones de meditación, así sean de 5 minutos, para tener algo que practicar y a lo largo del día meter momentos cortos que pueden ser desde 20 segundos. Para regresar a nosotros a lo largo del día. Y el tercero, yo creo que, o sea, quitar pues toda la comida procesada. O sea, si estamos comiendo comida procesada, eso sí hay que quitarlo. Y el azúcar, ¿no? O sea, bajar el azúcar básicamente a nada. Entonces,
Eso sería como más tratando de buscar por dónde empezar. O sea, eso, sin esos tres está muy difícil estar De bien. acuerdo. Luego la gente no lo ve. Creo que también tú estás bastante metida en la alimentación y creo que es evidente. Y creo que todos sentimos que no puedes estar comiendo una hamburguesa, irte a meditar y sentirte bien, o sea, poder meditar. Entonces, sí, esta parte de la nutrición creo que sí es importante y la comida procesada, independientemente de la moda de la dieta, porque hoy en día es un boom, ¿no? Entre ketogénica, no ketogénica, que toda esta locura que puede ser muy diferente para cada quien, pero creo que hay algo que a todos nos afecta y es la comida procesada y el azúcar. Exacto, o sea, tener índices glicémicos estables en la sangre para que tus emociones estén estables, para que no estés adicto a al glutamato monosódico de las papitas, o sea, eso, ¿no? Que no te estén dando estas subidas y bajadas por estar comiendo fatal. Y como dices tú, ya el plan que cada quien quiera y no nos vamos a meter. Exacto, ahorita esa no es la plática, no nos corresponde esa plática por ahora. Ok, pues para terminar, me gustaría que nos compartas igual y en qué proyectos andas ahora em, y si nos puedes dar a los que escuchan alguna promoción especial. Muy bien, me gusta. Estoy cada vez más enfocada en el tema de emociones, de desarrollo personal y de meditación, porque, pues porque creo que es algo que todos necesitamos, ¿no? Más allá de si nos gusta hacer yoga o no. Todo el tiempo tenemos mente, ya sea que seamos mamás, empresarios, yogis, lo que sea que hagamos. Entonces, tengo ahora una masterclass que es esta gratis, que se llama, o sea, 3 secretos para usar tus miedos y alcanzar tus sueños, que es esta transformación de los miedos para, como me decías tú, cuando te fuiste a la India no tenías miedo o emoción, las dos, pero si lo sabes usar son un trampolín, si no te tiran. Entonces estoy hablando mucho de eso y estoy por sacar un programa online este domingo, que yo creo que cuando salga este podcast ya salió, que se llama Crea tus sueños. Entonces es un programa de 4 semanas en donde vamos a empezar desde encontrar la visión y el propósito de lo que queremos lograr. Después, cuáles son las creencias limitantes, los miedos y las conductas de autosaboteo que tenemos para transformarlas. Después, la tercera semana tiene que ver con creer y crear, aprender a manifestar. Todo se crea 2 veces. Si tú vas a hacer una casa, primero haces un plano y luego la construyes. Entonces, con nuestra vida es igual, nada más que muchas veces es muy inconsciente. Y después el cuarto es cómo expandir tu vida de adentro hacia afuera. Entonces son 4 módulos con clases conmigo, con meditaciones, con invitados especiales buenísimos. Viene Dominica Paleta, Juan Lucas Martín, diferentes, ¿no? Y sí, les voy a dejar un código de descuento solo para los que estén escuchando esto. Les vamos a poner un código donde esté el podcast para que lo puedan comprar. Yay, les voy a dejar el link, por supuesto, y toda la información de cómo encontrar a Regina Marco, sus cursos, su página, todo se los dejo en la descripción del podcast. Estoy muy contenta, fue una gran plática aquí. Te agradezco muchísimo por acompañarme y vamos a cerrar con 3 respiraciones. Y con un agradecimiento a ti. Yo quiero agradecerle a Durga por su gran papel que hace en el mundo del yoga, llevándolo como a tanta gente, en el papel como mamá, en cómo también busca compartirlo de una forma muy honesta y en la creación de este podcast, que me encantan los podcasts porque no es visual, tenemos mucho impacto visual hoy en día, entonces es contenido. Sí. Y que te des el tiempo para hacer todo esto con 3 hijos. Muchísimas gracias, Durga. Ay, muchas gracias a ti. Bueno, entonces ahora sí vamos todos a cerrar con estas prácticas pequeñas que hacen grandes cambios en nuestras vidas. Entonces, si pueden cerrar los ojos, si están manejando o no, vamos a cerrar ojos, si no donde estén, simplemente vamos a inhalar profundo y exhalar ese amor.
Inhalo. Mucha paz, exhalando. Y esta última, inhalo. Y exhalo, pura gratitud. Y vamos a acabar con ese deseo, ¿no? Que esto tenga un impacto en nosotros mismos y en todos los seres. Muchísimas gracias. Namaste.